gente terrestre, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. En el video de hoy vamos a seguir hablando un poco de lo que es el Bash Script y de los conceptos básicos del mismo. Les voy a hacer algunas prácticas pequeñas que incluyan lo que son las funciones, variables, bucles y comandos. Para hablar de lo que es el Bash Script o el Shell Script, deberíamos en realidad dedicarle un poco más de tiempo, así que vamos a más bien hablar de cuestiones básicas de lo que es el Bash Script para ya tener la noción y cerrar un poco este tema. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro terminal y vamos a generar un archivo de Shell Script con nano. Entonces nano test.sh, y una vez abierto nano, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es indicar que es un archivo de Bash Script, escribiendo en la primera línea numeral, exclamación, barra, bin, bash. A partir de ahora el archivo ya reconoce que es un archivo de bash, va a utilizar el shell bash, que es el que está instalado, para interpretar los comandos que introduzcamos en el archivo, y ya podemos empezar a introducir órdenes, comandos, variables, funciones. Entonces, como ya vimos, el comando de echo lo que hace es imprimir cosas en la pantalla, y una variable se declara con el nombre que se le va a asignar a la variable, el signo de igual, y enseguida a continuación el valor que se le va a asignar a la variable, y vamos a poner cualquier cosa para probarlo. Listo, para un cafecito. Vamos a poner así y vamos a llamar a la variable y vamos a guardar esto con control O. El número del archivo test.sh está correcto, le damos que sí, enter, salimos con control X y vamos a hacer la prueba. sh test.sh, buen día, está para un cafecito, está correctísimo. Tres pequeñas cosas que ya habíamos visto, ¿no? El comando echo para imprimir algo, cómo se declara una variable y cómo llamar a una variable previamente declarada, porque si no declaré la variable antes de llamarla, no va a funcionar. Entonces seguimos. Otro concepto común cuando estamos haciendo un shell script o usando algún lenguaje de programación es usar funciones. Las funciones lo que van a hacer es integrar variables y comandos que les introduzcamos para que después las podamos llamar directamente cuando necesitemos, en vez de estar continuamente escribiendo las variables y los comandos. Es decir, que yo, por ejemplo, podría tener declarada mi variable y vamos a hacer la función, por ejemplo, hola. Para eso escribimos el nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos corchete. A continuación abajo escribimos los comandos que queramos ejecutar. Entonces podemos poner, por ejemplo, echo hola, ¿cómo estás? Y vamos a agregarle, por ejemplo, entonces armamos una función para que imprima hola, ¿cómo estás? Imprima la variable, imprima un calendario e imprima el día que es. Y después yo lo que voy a hacer, en vez de escribir todo esto, si tuviera que escribir más cosas adelante, sería llamar a la variable. Así que vamos a guardarlo y vamos a probar. Bueno, el comando cal no me lo detectó, no sé por qué. A ver si tenemos el comando cal instalado, capaz que no lo tenemos. No, no lo tenemos, es por eso. apt install cal. Qué raro que no esté el calendario. ¿No existirá más calendario? ¿Qué alternativa tendría? Bueno, aparentemente el comando cal no está más, o por lo menos con ese nombre, pero como la verdad es que en este preciso momento no sé con cuál nombre se instala, no me voy a complicar con eso, así que vamos a volver a editar el mismo archivo. Y en vez de cal vamos a hacer, por ejemplo, y vamos a poner pwd para que imprima el directorio actual en el que estamos. Guardamos, volvemos a llamar. Algo acá hice mal porque no me leyó el comando pwd. A ver qué fue. No le puse las comillitas. Ahora sí, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Estás por un cafecito. Estás en Home Debian User. Hoy es domingo. Buenísimo. Clear. Y así más o menos es la estructura de una función. Yo esta función la podría escribir otra a continuación, volver a llamarla después, y así, incluso llamar una función dentro de otra. Como para que se den una idea de todo lo que se puede llegar a generar después de aprender los conceptos básicos. Pero vamos paso a paso. Entonces esto es una función. Yo también lo hubiera podido escribirla poniendo la palabra reservada function y sacándole esto, pero es escribir más innecesariamente, así que simplemente lo vamos a dejar así. Y recordemos, para armar mi función, nombre de la función, abro, cierro paréntesis y abro corchetes y cierro corchete cuando termino de escribir la función. Para llamar a la función simplemente escribo el nombre. Seguimos. Otra cosa que admite el shell script son los bucles. Los bucles, como lo dice el nombre, son útiles para ejecutar comandos varias veces. Entonces vamos a ver, por ejemplo, del bucle for y lo vamos a hacer mismo dentro de la función también. Vamos a borrar todo esto y vamos a poner, por ejemplo, por planetas in, y armamos una lista de planetas, por ejemplo, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano, Tierra, Mercurio, etc. Do y lo que queremos que haga, por ejemplo, echo planetas, y llamamos a la lista planeta mejor, porque si no va a decir planetas Tierra, planetas Marte, planeta, llamamos a la función, llamamos a la
lista planetas hecho. Cerramos el corchete y así guardamos, testeamos y hay que llamar a la función que es planet list. Si no llamamos a la función no la va a ejecutar. Y ahora sí, planeta Marte, planeta Júpiter, planeta Saturno, Neptuno, Urano, Tierra, Mercurio. Perfecto, buenísimo. Entonces metimos un bucle for dentro de una función. Y ahora vamos a ver un par de bucles más, un bucle más mejor dicho, que son con condicionales. Y los bucles condicionales lo que van a hacer es ejecutar o no, o ejecutar uno u otro tipo de comando o respuesta según se cumpla o no se cumpla determinada condición. Entonces vamos a hablar de los bucles que son condicionales. En este caso vamos a hacer algo sencillo, que es un número mayor o menor que. Entonces vamos a pasar a explicar esto. El nombre de la función va a ser mayor o menor. Cerramos paréntesis, abrimos la función. Entonces lo primero que vamos a indicar dentro de la función es que ingrese un número al usuario. Siguiente de eso, el comando read va a hacer que el programa lea el número que va a ingresar el usuario. Esto se va a guardar como una variable que se va a usar posteriormente. Entonces, si entre corchetes pongo, o entre paréntesis rectos, pongo la condición el número que ingresó el usuario es menor a 5, entonces identamos para que entienda que el eco menor pertenece a then, entonces imprimí menor. Else, si no, imprimí mayor y fin para que se termine este mini programita, digamos. Cerramos el corchete de la función y llamamos a la función para que se ejecute cuando ejecutamos el script. Entonces vamos a guardarlo, vamos a testearlo, ingresa un número, vamos a poner 35 mayor. Vamos a volver a testearlo, vamos a ponerle 2 menor. Perfecto, volvemos a entrar al test SH. Antes de seguir, noten que eso creo que no lo aclaré, entre los corchetes y en este caso la variable y después el número que tengo como referencia para mayor o menor que, tiene que haber un espacio, si no, no lo va a interpretar correctamente y va a dar un error de sintaxis. Así como las variables, en el caso de Shell Script tiene que estar pegado el nombre, el igual y el valor que se le asigna. En el caso de los bucles entre estos corchetes, de las condiciones, tiene que haber un espacio, si no también va a dar errores de sintaxis. Eso es muy importante. Y ahora vamos a hablar del bucle condicional while. While se va a repetir hasta el infinito, hasta que se cumpla una condición. Entonces vamos a modificar esto, vamos a dejar el mismo nombre, mayor, menor, vamos a dejar el do de eco, ingreso un número, vamos a dejar el read number, pero vamos a cambiar if por while, vamos a dejar el valor de 5 y vamos a cambiar then por do. Y acá lo que estamos diciendo básicamente es, por ahora, que ingrese un número. Le estamos pidiendo al programa que lea el número con la variable, con el nombre de variable number que le vamos a poner, y le vamos a pedir que mientras el número sea menor a 5 hace que se imprima la palabra menor. E inmediatamente de eso también le vamos a pedir que ingrese otro número. Vamos a volver a leer esta variable number pero con el nuevo valor que le va a asignar el usuario. Lo terminamos y si el número va a ser mayor, el script nos va a imprimir mayor, y en este caso no es necesario poner fi porque la condición automáticamente cuando sea mayor a 5 se va a terminar. Guardamos, cerramos, probamos, vamos a poner 1, dice que es menor, vamos a poner 2, dice que es menor, vamos a poner 3, dice que es menor, vamos a poner 4, dice que es menor, vamos a poner 19 mayor y se termina. Entonces, como vimos, con el loop while, mientras que la condición se cumpla, se va a seguir ejecutando. Es decir, que mientras que el número que ingresemos sea menor a 5, se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que ya la condición no se cumpla, que en este caso sea mayor al que tengo de referencia. 19 mayor que 5, se termina la condición y se termina el script. Todas estas condiciones las ponemos dentro de funciones. Una vez yo termine esta función, podría ejecutar otra que tenga declarada previamente e ir llamando las funciones según lo que yo necesite. Es decir, que yo armo una función con un loop de condición, lo llamo, cuando se cumple ese loop de condición puedo llamar enseguida atrás otra función y así ir haciendo una interacción con el script que genera, que en este caso son ejemplos de cómo funcionan las expresiones que usan estos scripts. Son chiquitos, sencillos, ¿no? Como para tener una idea más o menos del funcionamiento general. Esto podríamos aplicarlo a los comandos mismos que usamos en la terminal, como ya vimos por ejemplo con update, upgrade y
auto remove o purge para hacer un script update, digamos, donde se ejecuta, va un comando atrás del otro, hago el update completo y se terminó. Entonces vamos a tratar de ver esto en conjunto con el comando grep, ejemplo. Entonces vamos a editar el nombre de la función y vamos a poner, por ejemplo, username. En vez de ingrese número, ingrese nombre. Le vamos a poner nombre en vez de number. Vamos a usar la condición if else. Entonces ponemos if grep está en etcétera password y non-dev null, entonces then, entonces echo nombre existe y cerramos corchete, llamamos a la función que en este caso va a ser username, guardamos y probamos. Vamos a buscar, por ejemplo, Lester, nombre no existe, buenísimo, y vamos a ver por ejemplo con root, que debería existir si no me equivoco, nombre existe, perfecto, incluso debería existir Debian user, vamos a probar Debian user, nombre existe, perfecto. Vamos a probar con algún nombre falso y el nombre no existe, clarísimo. Y así podría tener, por ejemplo, un script que me ayude a buscar algo con el comando grep y me tire un resultado por sí o por no, si existe o si no existe. Y podría incluso poner una condición que si existiera, hiciera algo, etcétera. Eso a la imaginación de cada uno. La verdad es que yo no soy programador, ni siquiera estoy cerca de serlo, pero lo poco que sé o que entiendo de lo que es el shell script lo transmito. Recordemos que estamos todos aprendiendo acá, así que cuando vayamos agarrando un poco más de experiencia y consolidando más conocimientos de cómo usar los bucles combinados con los comandos, llamando a las funciones, repitiendo funciones, variables, vamos a poder hacer un script más robusto que tenga unas funcionalidades más útiles y que nos faciliten un poco más la vida. Pero bueno, la idea de esto en realidad es un poco mostrar lo que son las variables, las funciones, los comandos dentro del shell script, cómo llamo una función, cómo llamo una variable, más o menos cómo se escriben los bucles, los tipos que hay alguno más, por ejemplo until, que es que se repita hasta que sí se cumpla una condición, en vez de que se repita hasta que ya no se cumpla. Es casi lo mismo que while, pero al revés. Generalmente se usa mucho más while que until, la verdad, así que por eso que directamente me lo paso por alto. Y creo que por acá con estos conceptos voy a ir cerrando este video de lo que es lo básico del shell script. Y probablemente para el próximo video hablemos un poco de lo que es el hardware o la gestión de paquetes y procesos. No estoy seguro, pero igualmente lo voy a grabar en breve. Así que nada, espero haber sido un poco claro. Yo entiendo que esto no es algo sencillo de asimilar. Es muy complejo de realizar incluso en un principio. Después que uno se va acostumbrando, bueno, como que se va haciendo un poco más fácil y empieza a entender un poco más la lógica de todo esto. Y de cómo hay que escribir la sintaxis para que realmente el intérprete lo entienda y pueda ejecutarlo tal cual vos querés que se ejecute. Pero no nos embarullemos demasiado, entendamos lo básico, lo principal y de a poco vamos a ir avanzando en todo lo que es el shell script. Y es en algún momento, ya con más experiencia, podemos llegar a generar algún script un poco más complejo, pero lo vamos a ir evaluando, tranquilos, todo a su tiempo se va a ir dando. Ahora vamos a centrarnos en aprender los conceptos. Así que les mando un gran abrazo intergaláctico y nos vemos en el próximo video.